¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen comienzo de semana para todos. Como fue anunciado, recibimos hoy al diputado Fernando Amado, que presentó recientemente un nuevo sector dentro del Partido Colorado. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muchas gracias a ti. Bueno, a ver, repasaba el documento, no sé si llamar fundacional, pero por lo menos... Documento cero, le decimos exactamente, nosotros. el documento cero de Ballistas Orejanos. Y dice allí, el Partido Colorado se está extinguiendo como una agónica llama que inexorablemente recorre el camino del agotamiento. ¿Para qué crear un nuevo sector en algo que se está agotando? Para justamente no permitir que eso suceda. O sea, nosotros... Pero no es demasiado poner inexorablemente. Y Inexorablemente quiere decir que no se puede modificar. Si sigue este camino, inexorablemente se va a agotar. Por eso el planteo es tan radical y tan fuerte, ¿no? Nosotros lo que sentimos es que realmente el Partido Colorado, para que pueda recorrer o recuperar un camino de estabilidad y de crecimiento y de reconexión, diría yo, con la ciudadanía, tiene que pegar un viraje muy fuerte. Si no, digamos, en esta tendencia que va llevando, es inexorable su extinción. Eso me parece que es un dato objetivo de la realidad que sería muy necio no verlo, ¿no? De repente uno, porque es colorado y porque siempre fue colorado, puede caer en el hincha, ¿no? Pero eso no lleva a ningún lado. Menos en política. Pero ¿no sería impensable, por ejemplo, imaginarse que el Partido Colorado no existiera más? ¿Que desapareciera? Mire, si hace 30, 40 años usted paraba a un ciudadano y le decía que el Partido Colorado iba a estar en la situación que está hoy, le decía, bueno, en el 2015 el Partido Colorado va a ser un partido testimonial en el entorno del 10%, seguramente ese ciudadano o ciudadana se le iba a matar de la risa y no lo iba a poder nunca pensar ni proyectar. Entonces, en política hay que ser muy respetuoso de las máximas tajantes, de decir, bueno, el Partido Colorado, por la historia que tiene, nunca va a recorrer un camino como el que nosotros decimos que puede llegar a recorrer si no se cambia, ¿no? Y si no se cambia en serio, porque yo lo veía las repercusiones de la Convención Nacional el fin de semana, ¿no? Y he sentido en estos días que, claro, el planteo nuestro, yo sé que es fuerte de arranque, o sea, algunos apelando a términos futbolísticos hablan de la plancha, ¿no? De entrar muy fuerte. Yo lo entiendo, pero cuando la reafirmación de quienes hoy están liderando el Partido Colorado o son los principales referentes, sus expresidentes, hace 2 días, el sábado en la convención, vuelven a azuzar el discurso de que el Frente Amplio es marxista, que no cree en la democracia, que todos los logros que muestra el Frente Amplio como propios son los logros de los gobiernos colorados y del gobierno blanco de la calle. Bueno, ante esa situación de tal, yo diría, necedad, soberbia y de no ver que, lamentablemente, una cantidad de cosas buenas que hicieron nuestros expresidentes y que se hicieron durante gobiernos colorados, como la forestación, que hoy permite todo lo que es la industria forestal y todo lo que tiene que ver con la celulosa, las escuelas de tiempo completo, los CAIF, la reforma de la seguridad social, una cantidad de cosas que son buenas, quedan totalmente empañadas ante la ciudadanía, desacreditadas, por tener esa terca visión acerca de quienes hoy gobiernan. Pero entonces usted lo que dice que parte de lo que está matando al Partido Colorado es el antifrenteamplismo. Eso sin duda. El antifrenteamplismo y la defensa de que solo nosotros hicimos las cosas bien, ¿no? Y la dificultad enorme de tener la grandeza y yo diría el realismo de decir, hubo cosas que nosotros hicimos mal, ¿no? Por distintas razones, por peripecias circunstanciales del partido, de los gobiernos que hubo del Partido Colorado, de los expresidentes que estuvieron al mando de esos gobiernos, pero también, o sea, la necesidad de no recoger y señalar sin ningún tipo de prurito cosas que se hicieron bien en estos años de gobierno del Frente Amplio. Es decir, yo creo que ahí también lo que pasa es que se une algo que es el partido con las personas. Inevitablemente, para cualquiera que nos está mirando lo sabe perfectamente, Sanguinetti y Jorge Valle tuvieron como expresión de su oposición o de su enemigo más acérrimo político el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio irrumpe con mucha fuerza después del retorno de la democracia, empieza a crecer elección tras elección y llega un momento donde el Partido Colorado, que siempre era el favorito y que en general ganaba las elecciones, veía cómo había alguien que aparecía a disputarle el poder. Entonces no tuvo mejor opción en ese momento, y yo entiendo además
que los líderes del Partido Colorado en ese momento hayan actuado de esa manera también porque son personas de determinada edad, de determinada generación, ¿no?, política, con determinado proceso a lo largo de la historia, que la reacción fue, en realidad, juntémonos con estos que hace 180 años nos conocemos, con los blancos, ¿no?, y con los cuales tenemos algunas líneas generales que parecería ser que son absolutamente compartidas, el Estado de Derecho, y se cristalizó aquel concepto de familias ideológicas en contra de aquella amenaza política electoral que era el Frente Amplio, que además también es cierto, y es bueno decirlo, o sea, no es lo mismo el Frente Amplio del 84, que no era Frente Amplio porque no pudo ir con ese lema, pero la expresión que aglutinaba a la gente del Frente Amplio, no es lo mismo el del 89, no es lo mismo el del 94. Capaz que cuando Sanguinetti en el 94, en plena campaña, en aquel famoso debate con Tabaré Vázquez, le dijo una y otra vez marxista y hizo hincapié en su condición de marxista, capaz que tenía más asidero porque el Frente Amplio todavía no había hecho aquel corrimiento que muchos politólogos dicen hacia el centro y no se había transformado y no había pasado las pruebas de decir, bueno, es un partido republicano, democrático que va a terminar gobernando sin ningún tipo de problema. Hoy, con 11 años de gobierno del Frente Amplio, 12 años de gobierno, con 3 elecciones en donde el Frente Amplio ganó, el presidente del gobierno anterior fue exguerrillero. Podría haber sido, digamos, caracterizado como el más radical de los radicales dentro del Frente Amplio. Y no pasó nada en términos de respeto a la Constitución, en términos de republicanismo, democracia. Entonces, seguir asusando como que marxista me parece que es un poco demasiado. ¿Y hay que pensar en una lenta recuperación del Partido Colorado? Es decir, ¿está convencido, por ejemplo, en las próximas elecciones el Partido Colorado no tiene chance? Ah, por supuesto, sí. El Partido Colorado no es opción de gobierno, ¿no? Lo que sí es opción, y es lo que nosotros queremos, a lo que queremos apuntar y a donde nosotros vamos a meter toda nuestra energía, es a que empiece un lento, pero seguro, firme, proceso de recuperación, no solo electoral, sino de identidad, ¿no? Porque primero yo creo que la recuperación del Partido Colorado va por el lado de recuperar la identidad histórica que estuvo vallista, para luego empezar a recoger los frutos electorales. Entonces, a mí se me dice, usted, yo le doy firmado que el Partido Colorado en el 2019 saca los mismos votos o un poco más, pero sosteniendo una propuesta política distinta, una propuesta política mucho más vinculada al vallismo, yo le firmo, porque ya es un paso, yo diría, en la dirección de la recuperación. Hablaba sobre lo que sucedió el fin de semana en Durazno. Vamos a repasar brevemente, porque allí se empezó a hablar nuevamente de candidaturas. Bueno. Y de la posibilidad de que Pedro Bordaberry sea nuevamente precandidato allí en el Partido Colorado. Vamos a repasar lo que decía el expresidente Jorge Valle en esa oportunidad. Al señor Bordaberry, usted que ha sido nuestro candidato a presidente y que es sin ninguna duda un gran senador, tiene que volverse a poner al frente del Partido Colorado para recorrer todo este país. Y usted póngase de candidato, que nosotros vamos a poner otro para ver quién gana, para que el partido sea grande y fuerte. Bueno, Valle lo intimó prácticamente a Bordaberry a ser precandidato. Yo miro eso y me da mucha pena. O sea, me da un poco de gracia y pena al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué pena? Porque es como una terapia colectiva que se hace en ese tipo de... O sea, yo lo veo así. Digamos, es una realidad de diario íntimo esa, ¿no? Vio cuando se habla muchas veces y se critica, yo creo que con razón. O sea, yo podría tener la misma visión cuando muchas veces... hay posturas del Frente Amplio que igual son aplaudidas a nivel de hinchada, ¿no? Y se le dice, no, pues unas focas, ¿no? Bueno, el discurso para foca a mí no me gusta, ¿no? A mí me gusta el pensamiento crítico, me gusta, no digo que no esté bueno levantar de vez en cuando algún aplauso, pero digamos, la apelación a elevar la voz en un discurso para generar un aplauso fácil no me parece que sea el camino, mucho menos dentro del Partido Colorado, con toda gente que ya se sabe que está ahí, porque esa era la Convención Nacional, y en donde, está bien, yo entiendo de que haya un planteo, sí, un emplazamiento a que Pedro sea candidato. Y fíjese qué importante que es lo otro que dice Valle, ¿no? Cuando muchas veces se me pregunta a mí, debido a
a nuestro planteo tan duro, ¿no? Bueno, pero ¿y si Jorge Valle y Sanguinetti ya no son candidatos? ¿Sigue empezando en el Partido Colorado? El pez por la boca muere, ¿no? Jorge Valle diciendo, usted sea candidato y nosotros vamos a poner otro candidato, o sea, nosotros vamos a poner otro candidato. Es decir, dejando clarito la incidencia y el poder que todavía siguen teniendo dentro del Partido Colorado. Parece ser claro, o parece desprenderse de esto, que Bordaberry va a desistir de aquella decisión de no ser candidato. Ojalá, ojalá. Yo creo que sería muy bueno que fuera candidato. Todo parece indicar que Bordaberry va a correr esa carrera, que va a haber otra figura, y esto que Ballistas Orejanos sea un nuevo sector, ¿incluye o trae aparejado que usted vaya a correr esa carrera también, que sea precandidato? Yo creo que a veces que pasa mucho que hasta por reacción, dice, bueno, si Bordaberry va a ser candidato, yo, que no quiero que Bordaberry sea candidato, me tengo que poner allí. Yo, mire, sobre esto tengo una visión que va en coherencia con todo lo que dije anteriormente. Es decir, la figura de la precandidatura presidencial en el Partido Colorado en este momento histórico es un tecnicismo. Yo creo que es una etiqueta para pelear qué Partido Colorado querés proyectar para adelante y eventualmente para ver quién termina liderando el Partido Colorado en el próximo quinquenio. Porque, como le decía antes, yo no creo que sea real el hecho de ser precandidato a la presidencia de la República, una cosa muy rimbombante, cuando el Partido Colorado no va a tener chance de ser opción de gobierno. Entonces, inevitablemente, una de las cosas que dice el documento es que para nosotros una de las prioridades, yo diría que no es ideológica, pero sino es práctica de cómo vemos las cosas, es sincerar las situaciones, sean las que sean, para echar raíces y a partir de allí construir, porque sobre la mentira o sobre algo que es falso no se puede construir nada. Entonces, una respuesta políticamente correcta sería decirle no es tiempo de candidaturas, etcétera, etcétera, yo no sé, vamos a formar el sector, estamos en eso y dentro de unos años el sector verá si soy yo o si es otro compañero. La realidad es que eso no es así, o sea, nosotros vamos rumbo a una expresión electoral, decimos que es un camino hasta el final y por ende vamos a hacer una expresión electoral clara, independiente, que lo que pretende es desalojar a través de las urnas, a través del voto de la gente, a través del respaldo popular, a la actual conducción del partido para hacernos de la herramienta del Partido Colorado para cambiarla. Entonces, es obvio que yo voy rumbo a esa batalla. Bien. Ahora, puede pasar también que usted vaya a esa batalla, sea precandidato y finalmente termine siendo Bordaberry el candidato. Y está bravo convivir en una elección con una persona a la que usted define, o su sector define, a alguien que convirtió a Vamos Uruguay en una cueva donde se refugiaron todos los viejos vicios que tanto daño le hicieron al partido en tiempos anteriores, conduciéndolo al lugar que se comprometió a combatir. Es decir, le puede pasar que pierda la elección interna con Bordaberry y tener que, no sé, sacar una lista del Senado. Pongámosle que usted encabece una lista del Senado con una persona a la que usted está dinamitando los puentes, porque esa es la realidad. Yo más que dinamitar los puentes o el documento de lo que dice, es la verdad. Yo fui fundador directamente a Bordaberry. Claro, pero yo fui fundador de Vamos Uruguay y Pedro realmente para nosotros fue una gran inspiración y esperanza cuando fundamos Vamos Uruguay y durante los primeros 3, 4 años, hasta el 2010, 2011, significó un espacio, el sector que habíamos fundado, en donde el liderazgo de Pedro era un liderazgo bastante generoso, en donde no solo habilitaba, sino que fomentaba la diversidad y en donde había un discurso muy claro de que nosotros veníamos a cambiar al Partido Colorado, veníamos a desplazar del liderazgo del Partido Colorado a los sectores tradicionales, el Foro Ballista, la lista 15, los expresidentes Sanguinetti y Jorge Valle, pero además también, usted recordará, decía, Vamos Uruguay, el nuevo Partido Colorado, una nueva forma de hacer política. ¿Por qué? Porque nosotros en Vamos Uruguay una de las banderas era justamente cambiar algunas prácticas políticas que gozaban de muy buena salud bajo los liderazgos de Sanguinetti y Jorge Valle que nosotros sentíamos que había que cambiarlo. Referentes por excelencia de esas formas de hacer política que estaban sobre todo en el sector del Foro Ballista y que nosotros habíamos nacido como reacción a eso y para sacar y terminar con todo eso, terminaron en la última elección de 2014 todas en Vamos Uruguay.
Y eso fue una decisión absolutamente individual de Pedro Bordaberry, al cual yo se lo dije muchas veces en el quinquenio, cuando empezaron a verse señales de que esto podía pasar, que era la pérdida de una de las, yo diría, expresiones más auténticas de la esencia de lo que había sido el nacimiento de Vamos Uruguay. Entonces, toda esa realidad tiene un responsable, y el responsable es Pedro. No, yo no creo que sea un ataque personal, es un ataque político a algo que fue una decisión política que tomó él. Entonces sí, puede pasar lo que usted dice, puede ganar Bordaberry. Lo que pasa es que nosotros, yo lo he dicho muchas veces y lo dice el documento también, nosotros tenemos un plan A y no desconcentramos ni un segundo en el plan B. Ha dicho en alguna de sus respuestas y ha hecho gala varias veces en su trayectoria política de que una de sus virtudes es la coherencia. Sí. Y esto, usted sabe, estamos en 19 de septiembre de 2016, los programas de archivo duran muchos años. Felizmente. Y se puede llegar a utilizar, por ejemplo, en la campaña electoral. Si yo le doy una hoja, ¿usted me firma que esta historia no termina usted, por ejemplo, siendo vicepresidente con Pedro Bordaberry como candidato a la presidencia del Partido Colorado? Sí, no. Sería incompatible totalmente que yo fuera candidato a vicepresidente con Pedro, sería absolutamente incompatible. Ni siquiera si, por ejemplo, el día de mañana usted hace una buena elección, no le gana a Vamos Uruguay, pero Pedro los reúne. Fernando, quiero que vayas conmigo a la vicepresidencia. Veo que eso pasa en la política. Pasa en la política, pero hay cosas que nosotros estamos dispuestos a que no pasen. Y digamos, este camino que empezamos a recorrer nos llevó tiempo tomar la decisión porque sabíamos que es una decisión que no tiene retorno. Es una decisión que es hasta el final. Y que tiene, digamos, si bien en política muchos quieran plantear la posibilidad de los plan B, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto, pero esto puede no pasar, entonces hay que tener el reaseguro 1, el reaseguro 2, el reaseguro 3. Quizás por la edad, quizás por la inconsciencia, quizás vaya a saber uno por qué. Nosotros estamos convencidos de que hay que recorrer este camino hasta el final con coherencia y convencidos de que no tenemos que desconcentrarnos ni un segundo en un plan B. A mí hay compañeros que vienen y me dicen, bueno, pero fíjate que si tal cosa, y yo digo, no me hagas pensar en un plan B, vamos a concentrar toda la batería en el plan A. ¿De verdad votó en blanco la segunda vuelta electoral pasada? Sí. ¿No dudó ni un poquito? No, felizmente voté en blanco. Seguro, o sea, voté seguro, no me identificaba ninguna de las dos propuestas que habían quedado para el balotaje y fue una decisión que tomé con enorme tranquilidad espiritual. ¿Y de qué se siente más cerca? ¿De la socialdemocracia que reside en algunos sectores del Frente Amplio, astorismo, no sé, algunos sectores afines, o no sé, del herrerismo del Partido Nacional? Yo quiero ser muy franco con esto. O sea, el herrerismo, si yo soy vallista, ¿no? Y si quiero realmente representar al vallismo, no puedo nunca estar muy cerca del herrerismo. Y no es un tema ni personal, no, es un tema político, ideológico. Y no es solo por estar anclado a la historia y al pasado. No, es un tema que tiene que ver con una realidad ideológica que se contrapone totalmente. Y es evidente que yo estoy más lejos del herrerismo que de sectores que puedan tener cercanías a ideas socialdemócratas. Eso me parece que es absolutamente claro. Bien, la última. En un escenario electoral donde, por ejemplo, Pablo Mieres está buscando acuerdo con sectores socialdemócratas, donde en el Partido Colorado, bueno, hay varias opciones y todavía no se sabe bien cómo se van a terminar reorganizando las fichas. Ballistas Orejanos, ¿va a ir solo hasta el final o puede eventualmente explorar la posibilidad de alguna alianza electoral con otros sectores colorados? No, nosotros, es decir, hay compañeros dentro del partido que evidentemente vienen recorriendo un camino con matices con nosotros, porque incluso probablemente no compartan estas cosas que nosotros decimos, o los posicionamientos tan fuertes contra los expresidentes, o no sientan de que tiene que ser un cambio tan radical, sino seguramente piensen que tiene que ser más amortiguado, etcétera, pero que, digamos, al final del camino siguen proyectando como prioridad que el vallismo gane dentro del Partido Colorado para que a partir de allí el Partido Colorado empiece un camino de recuperación. Entonces, con esos sectores
No hay conversaciones formales ni nada, ni informales. De verdad tampoco. no está hablando, por ejemplo, con Ove Pasquet. No, o sea, sería falso si yo dijera que nos hemos juntado en algún despacho a conversar a ver qué vamos a hacer de acá para adelante. No, lo que sí es muy obvio y se da naturalmente y no es necesario reunirnos para hablarlo, es que cada uno está recorriendo el camino que siente que tiene que recorrer y que a mí no me hablen de alianzas hasta dentro de 1 año y medio. O sea, yo ahora lo que tengo que hacer con el sector Vallitas Orejanos es recorrer un camino político de construcción para dentro de 1 año y medio, cuando sea el momento, sentarnos y decir, bueno, falta tanto para la elección interna, cómo terminamos de afinar la estrategia electoral hacia junio. Fernando Amado, le agradecemos No, esta mañana aquí en Telebuen. Muchas gracias. La pausa y seguimos con mucha más información.